Lo decía Damián Glanz, la prohibición de vuelos a estos países de los cuales ya dábamos cuenta: Brasil, Chile, México, Reino Unido. Y la otra noticia relacionada al COVID en esta jornada tiene que ver con la autorización de ANMAT para la colocación a mayores de 60 años en la Argentina de la vacuna china Sinopharm. Emiliano, una noticia que era muy esperada, muy esperada, me consta, por los gobiernos provinciales también. Para poder darle otro uso a las dosis que ya tenemos y aquellas que deberían llegar la próxima semana, 3 millones de dosis. Hace exactamente un mes, Fernando, llegaba el primer millón de dosis y pasaron 30 días para que llegara la autorización para el uso en mayores de 60 años. Hoy lo confirmó la ANMAT y el Ministerio de Salud lo ha comunicado públicamente. Después llegará a cada una de las provincias, incluida Mendoza, la notificación respectiva y cuando lleguen nuevas dosis, las instrucciones de uso de esta vacuna, para quienes puede utilizarse. Recordemos que esta vacuna china se está utilizando para los trabajadores de la educación, para los docentes en la provincia de Mendoza, casi como en el resto de todas las provincias argentinas. Llegaron a nuestra provincia en un primer cargamento, en una primera entrega, 21.600 dosis y después otras 17.550, cerca de 39.000, de las cuales poco más de 17.000 ya se aplicaron. Es decir que en Mendoza aún hay 21.800 dosis de esta vacuna, cuando se debe decidir a nivel nacional si vamos a ir por un esquema completo de vacunación o si vamos a posponer la aplicación de la segunda dosis. Esto significa que a partir de esta autorización, esas casi 22.000 dosis que tiene Mendoza todavía de esta vacuna china, que es diferente a las otras dos que ya se empleaban en la Argentina, podría utilizarse también en la campaña de vacunación de los mayores de 70 años, altamente demandada aquí en la provincia de Mendoza. Déjame aportar también algo que vos lo has dicho en varias oportunidades, mientras preparamos a Damián y lo sumamos. Esta vacuna no difiere de primera o segunda dosis respecto del líquido de los frasquitos, para hablarlo en términos criollos, Emiliano. Los dos componentes son exactamente iguales y las que llegaron a Mendoza son multidosis. Son unos frascos que cada uno contiene 10 dosis. Exacto. Por eso los operativos que se realizaron en la Arena Concagua, masivos con trabajadores de la educación. Vos hablabas de la primera dosis, Damián, contanos. Ya es una decisión que seguramente será comunicada también en las próximas horas. El Comité de Expertos en Inmunología ha determinado, podemos ya señalarlo esta noche, de ir en avance de esta primera dosis como materia fundamental, como objetivo fundamental, y diferir la segunda dosis. Exactamente, Fernando, porque de hecho son dos objetivos. Uno, porque hay evidencia científica que al diferir la segunda dosis mejora el nivel de anticuerpos que se generan en el organismo, y por otro lado porque, como decía Emi, se optimiza la cantidad de dosis que hay en el país. Se puede llegar a proteger a más cantidad de personas con el mismo embarque que recibe la República Argentina. Y de hecho, la decisión que recomendaron los especialistas del Comité Nacional de Inmunizaciones al Ministerio de Salud es que la diferencia de días que haya entre la primera y la segunda dosis, que hoy son 21 días, sea un total de 12 semanas. Esa es la recomendación que mañana se va a charlar con los gobernadores, con los ministros de salud de las provincias en la reunión del COFESA, para que de hecho, a partir de esa recomendación, cada provincia decida cuál va a ser su estrategia de vacunación. Recordemos que si bien hay una recomendación nacional sobre cómo vacunar, después la estrategia de vacunación la decide cada provincia. Pero a partir de esto ya, digamos, tienen más herramientas las provincias como para poder utilizar las dosis de otra manera. Damián, ¿se sabe cuándo van a llegar estas 3 millones de dosis que ya han sido negociadas con Pekín? Sí, de hecho, el primer embarque van a ser 3 vuelos de 1 millón de dosis cada vuelo. El primer vuelo va a salir entre lunes y martes para que esté en la Argentina antes de que termine el mes. O sea, la idea es que a más tardar para el miércoles próximo ya esté 1 millón de vacunas de Sinopharm en la Argentina. Esto, de hecho, ya confirmó China la disponibilidad de este 1 millón de dosis para antes de que finalice el mes. Y los otros 2 millones restantes
estarían llegando entre la primera y la segunda semana del mes de abril. Qué noticia, qué noticia. Alguien me decía del gobierno, porque mencionábamos y consultábamos, ayer lo hablábamos con Emiliano también, ¿por qué no vacunar un feriado? ¿Por qué no vacunar un sábado o un domingo? Si la historia es vacunar, es porque no hay vacuna. Están armados los operativos, pero que las vacunas que van llegando a cuentagotas se terminan en 2, 3 días, o aquellas que ya han sido asignadas, ya están asignadas. Por eso que me parece que se abre un horizonte en donde las provincias que quieran vacunar con todo el ritmo que le quieran imprimir, si tienen las dosis lo van a poder hacer. Ya no será lo que hoy vivimos, por ejemplo, que llegan ¿de a cuántos, Emi? 17.000, 13.000. 21.000. Creo que es la entrega más importante que recibió Mendoza. Claro, por supuesto. Damián, hemos preparado una placa a partir de datos informados por el Ministerio de Salud de la Nación, pero que guarda relación con la realidad de Mendoza. Esto es lo que dice el Gobierno Nacional, Damián. Exactamente, Fernando. Es la base de datos que nosotros pudimos acceder de la vacunación total de la República Argentina, dosis por dosis, y nosotros nos hemos quedado con la información de la provincia de Mendoza. Ahí tenemos cuáles son las dosis informadas por nación que hoy se han aplicado en la provincia de Mendoza. Un total de 440 de la primera dosis y 65 de la segunda dosis. Y ahí tenemos entonces el total desagregado por cada una de las vacunas. ¿Cuántas se han aplicado hasta ahora en la provincia de Mendoza? Más de 103.000 personas que han recibido una dosis al menos y 15.903 que han recibido ya las 2 dosis, por lo tanto ya tienen su cobertura completa. Los números coinciden, te cuento, Damián, y lo sumo Emiliano. Anoche nosotros hacíamos esta cuenta, Emiliano, con la incorporación de los vacunados de las últimas 24 horas, estarían coincidiendo los números, Emiliano. Son los números que corresponden, Fernando. La enorme mayoría son de la primera dosis aquí en la provincia de Mendoza, cuando todavía no ingresamos a la ventana de los 30 días que se había decidido aquí, sobre todo de la vacuna, la Sinopharm y la Covishield. Pfizer está avanzando en la vacunación de los menores de edad en unos estudios específicos que se están realizando en sus laboratorios centrales. ¿A cuento de qué viene esto? De lo que nos va a contar a continuación Damián Glanz respecto a hacia dónde han ido las vacunas. A ver, hasta ahora recordemos que se habían priorizado primero trabajadores de la salud, los mayores de 60, que fueron los grupos que se eligieron para ser vacunados, y luego los docentes. El personal estratégico, que se incluye los docentes en la provincia de Mendoza, recibieron al menos una dosis 13.995 personas. Luego hubo 28.805 hasta este momento, que son personal de salud que recibieron también al menos una dosis. Y luego ya hay 1.839 personas que tienen entre 18 y 59 años que tienen algún factor de riesgo y que también recibieron la vacuna. Y acá, Fernando, seguramente el dato más interesante: ¿cuántos mayores de 60 han ido a vacunarse en la provincia de Mendoza? 58.817. Y después hay otros que seguramente son menores de edad o que al cargar el dato no pusieron a qué grupo de riesgo pertenecía. Esto hay que aclararlo porque podría ser alguien más joven, pero no tenemos esa certeza. Y ahora es interesante, Fer, para ir viendo, porque claro, uno dice, pero ¿cómo hay entre 18 y 59 años vacunados? Bueno, eso es interesante ver, porque si uno advierte que, por ejemplo, docentes que pueden ser más jóvenes o trabajadores de la salud más jóvenes, uno va a encontrar en el desagregado de los grupos etarios que ya hay personas de los distintos grupos que han sido vacunados. Por ejemplo, ahí tenemos que ya mendocinos entre 18 y 29 años, hay 5.038 que recibieron la vacuna. El porcentaje que vemos al lado es, claro, el total de la población es el 1,1% de los que forman parte de ese grupo. Pero ya vemos como, por ejemplo, a partir de, claro, en Mendoza hay una estrategia con los mayores de 70. Entonces, fíjate vos una cosa, Damián, discúlpame que te interrumpa, porque si no se llena la pantalla de números y tal vez sea un poco engorroso. Vos fíjate, de 30 a 59 años podríamos calificar este sector como el de los profesionales de la salud
y la mayoría de los docentes. Por eso que sumados, sector por sector, de a cada 9 años, te da un grupo fuerte. Pero fíjate dónde se ha concentrado el esquema de vacunación, que es lo importante de todo esto y es hacia donde se dirige la nueva estrategia. Los mayores de 70, porque la mortalidad en este sector es un juego contra la vida y la muerte entre las cuerdas. El COVID te lleva hacia ese lugar, por eso que vemos porcentajes tan altos, por ejemplo, de 70 a 79, 35%, de 80 a 89, 31%, de 90 a 99, casi 22%. Exactamente, y son datos alentadores, porque si uno ve, más allá de la cantidad de dosis que ha recibido Mendoza, ya ha vacunado al 8% de la población objetivo, es decir, aquellos mayores de 18 años de toda la provincia de Mendoza. Y también es interesante, Fer, para ver, porque uno dice, veíamos en el grupo original que había unos 58.000 mayores de 60 vacunados, pero si ahora nos detenemos a hacer el cálculo, nos damos cuenta que son un poco más. Hay unos 62.407 mayores de 60 años que ya han recibido al menos la primera dosis. ¿Y por qué está la diferencia con lo que veíamos antes? Porque es muy probable que un docente mayor de 60 o un médico mayor de 60 fue a vacunarse, pero fue o como personal estratégico o como personal de salud. Entonces, al registrarse, no aparece en la estadística de riesgo, pero los contabilizamos acá. Y es interesante porque ya el 20%, casi el 21% de los mendocinos mayores de 60 ya tienen al menos una dosis. Y estamos hablando de por qué los mayores de 60, porque entre los mayores de 60 se concentra más del 85% de los 55.000 fallecidos que ya hay en la República Argentina. Tal cual. Estamos viendo ahí que falta casi el 80% a ser vacunado. Es decir, están faltando 237.000 dosis para la provincia de Mendoza para lograr proteger a este grupo que es el más vulnerable frente al virus. Mirá, funcionarios del gobierno que hoy consultábamos off the record nos decían, nos llegan las dosis, lo acabo de decir, nos llegan las dosis y salimos, la palabra no es a quemarlas tampoco, salimos a vacunar, para utilizar un término menos coloquial. Vamos a salir a vacunar sin pausa, porque el esquema está claro, habrá que ver. Una placa más, no tengo tiempo para más, y nos metemos en la de Sinopharm, que tal vez sea esta la punta del ovillo que comience a escribir otra historia. Y vemos, contanos qué número sacaste. A ver, Fer, hasta ahora las que recibió según los registros nacionales la provincia de Mendoza son 39.600 y se aplicaron 17.417. Es decir que todavía hay un stock de 22.183 vacunas Sinopharm en la provincia de Mendoza. Cuando mañana se reúnan los ministros de salud con la nación, van a tener ahí la posibilidad de elegir si continúan con la vacunación de docentes o bien utilizan estas vacunas que, como contaba Emi, ya fueron autorizadas para los mayores de 60 para precisamente aplicarlas a ese grupo etario. De todos modos, le estamos diciendo que faltaban unas 237.000 dosis. O sea, estamos hablando de un número chiquito. Y ahí es donde vamos, Fernando, con la apuesta del gobierno nacional, que el otro día el presidente prometió que para fines de abril iba a lograr a vacunar a todos los grupos de mayor riesgo. Luego la ministra Carla Bisotti dijo, no, en realidad se estaba refiriendo a los mayores de 60. Y te voy a contar ahora, Fernando, qué números están haciendo, qué dosis están viendo que nosotros no estamos viendo para tratar de cumplir con esta promesa. Mirá, el gobierno nacional ya hoy cuenta con 630.000 dosis en stock de la Sputnik V en la República Argentina, primera dosis, primer componente. Y hay unas 300.000 en tránsito. Después, este fin de semana, van a llegar del fondo COVAX, que administra la Organización Mundial de la Salud, 280.000 dosis que corresponden a la de AstraZeneca. Hablábamos de los 3 millones de las dosis de Sinopharm que están llegando a la Argentina entre la semana que viene y las primeras 2 semanas de abril, y también México con esa vacuna de AstraZeneca que está haciendo con la República Argentina,
ya anunció que la tercera semana de abril habrá disponible 18 millones de dosis y el gobierno argentino confía que al menos recibirá 1,5 millones. Y eso se completa, Fernando, después con las vacunas de Serum, esas de Covishield, las de AstraZeneca hechas en India, que tienen que llegar en abril 580.000 más. Ahí llega la Argentina a más de 6 millones de dosis que le corresponderían a Mendoza 276.000. Señor, es decir, que... Sí, te escucho. No, que con esto cubre la necesidad de todos los mayores de 60 de la provincia de Mendoza. Es más, les sobran unas 40.000. Si se cumplen estas previsiones que tiene el gobierno nacional, después dependerá de lo que decías vos, la velocidad de vacunación que tenga cada distrito. Mendoza ya demostró el 12 de marzo, según los registros oficiales, que puede vacunar a más de 9.700 personas en un solo día. ¿Qué ritmo necesita para completar a los mayores de 60 hasta que termine abril? 6.700 por día. Es decir, que la ecuación da si está la vacuna. Si llegan las vacunas, claro, para fines de abril estarán entonces los mayores de 60 todos vacunados. Anda a descansar porque con tanto número te debes haber vuelto loco durante toda la tarde. Un abrazo grande. Gracias, Damián.